Mi nombre es Amy Snyder y tengo 27 años. Vivo con mis padres. Siempre hemos sido una familia muy unida de tres. Desde que era pequeña, he admirado a mi papá. Él dirige su propio negocio y siempre está ocupado, pero cada vez que tiene tiempo libre, se asegura de pasarlo conmigo. En sus días libres, me dedica su tiempo. Es un padre maravilloso. Mi mamá, sin embargo, es otra historia. Desde que tengo memoria, nunca he visto a mi mamá trabajar un solo día en su vida. Ella se ocupa de la casa, pero nunca ha apoyado el negocio de mi papá ni ha tenido un trabajo fuera de casa. Nosotros estábamos bien económicamente, y mi mamá pasaba la mayor parte de su tiempo saliendo y divirtiéndose. En el fondo, siempre supe que nunca quería ser como ella. No le gustaban los niños y rara vez me prestaba atención. Hubo momentos en los que me sentí terriblemente sola, pero mi papá siempre llenaba ese vacío. Creo que él sabía lo indiferente que mi mamá era conmigo y se propuso asegurarse de que nunca me sintiera excluida o sola. Ya llegué, mamá. Oh, ¿ya es tan tarde? Mamá va a salir, así que come algunos bocadillos y cuida la casa. ¿De acuerdo? ¿No habíamos prometido ir de compras juntas hoy y hacer curry? Lo siento, surgió algo de repente. Lo haremos la próxima vez. ¿De acuerdo? De acuerdo. De niña, mi mamá rompía promesas como estas a menudo. Al principio, me hacía llorar, pero rápidamente aprendí a no tomarme en serio las promesas de mi madre. Mi papá, por otro lado, nunca hacía promesas vagas como, tal vez, si puedo, o veré. Con el tiempo, llegué a depender de mi padre y lo veía como una persona confiable y digna de confianza. Lo admiraba tanto que rogué unirme a su empresa después de graduarme de la universidad. Como hija única, comencé a pensar en heredar la empresa y continuar el legado de mi padre. Después de cumplir 20 años, mi padre me llevaba a tomar algo y me enseñaba mucho. Mi madre solo había estado mínimamente involucrada en mi crianza, y a medida que fui creciendo, solo intervino en mi vida una vez durante mi segundo año de universidad. Papá, quiero trabajar en tu empresa después de graduarme. Ya he comenzado a estudiar para eso. Incluso quiero sucederte algún día. Amy, ¿estás segura? Espera un momento. Una chica no necesita hacer eso. ¿Por qué no? Quiero trabajar duro como papá. Una mujer debe encontrar un buen hombre y dejar que su esposo gane bien la vida. Eso era típico de mi madre. Sabía que no entendería, así que no continué la conversación. No quería vivir mi vida dependiendo de otra persona como mi madre. Siempre me esforzaba por convertirme en una mujer fuerte que pudiera valerse por sí misma. Durante el resto de mis años universitarios, estudié mucho y me uní a la empresa de mi padre tan pronto como me gradué. No pude persuadir a mi madre, pero finalmente se dio por vencida. Si quieres vivir tu vida de esta manera, está bien para mí, pero serás tú quien sufra por no escuchar a tu madre. Si estás de acuerdo con eso, haz lo que quieras, dijo. Así que lo hice. Unirme a la empresa de mi padre profundizó la distancia entre mi madre y yo, pero nos acercó a mi padre y a mí. Mi padre hizo un gran esfuerzo para entrenarme, pero había una razón para eso: estaba enfermo. Pasó unos 6 meses presentándome a la gente y enseñándome el trabajo antes de colapsar en el trabajo. Fue llevado inmediatamente al hospital, y durante los siguientes 5 años, luchó contra su enfermedad. Amy, ¿cómo va la empresa? ¿Funciona sin problemas sin tu papá? Es muy difícil en este momento, pero todos me están apoyando. Estoy segura de que estará bien porque papá me confió todo lo que necesito. Bueno, mientras ese sea el caso, si tú, una mujer, tomas el mando como la segunda generación y haces que la empresa quiebre, sería una verdadera vergüenza, así que prepárate para eso. Mamá, realmente no tienes ningún interés o amor por la empresa, solo te preocupa el juicio de los demás. Es triste escucharte decir eso. Cuando mi padre colapsó por primera vez, solía discutir mucho con mi mamá. Mi padre venía a la empresa en sus buenos días, entrando y saliendo del hospital, debilitándose gradualmente durante 5 años. En el último año, estuvo casi postrado en cama. Durante su última visita a la empresa, me dijo: esta empresa y sus empleados son tesoros preciados para mí, pero tengo que dejar ir mi tesoro. En los últimos años, te he visto trabajar. Amy, confío en ti. ¿Puedo pedirte que protejas este lugar y a todos aquí por mí? No sé si puedo ser como tú, papá, pero seguiré tratando de acercarme a ti, a quien siempre he admirado, así que puedes estar tranquilo. Desde ese día, el título de representante me fue transmitido. Había estado tan ocupada que apenas tenía tiempo para ir a casa. Dado que mi padre estaba mayormente en el hospital, me esforzaba por verlo con frecuencia. Mi madre hacía lo mínimo, como llevarle cambios de ropa,
pero incluso eso parecía ser una molestia para ella. ¿Qué piensa mi madre de mi padre? No tiene ningún sentimiento o gratitud hacia él, ni siquiera compasión por una persona enferma. No podía evitar sentir pena por mi padre. Recordaba lo duro que había trabajado por mí cuando era joven. Una niña incapaz de sentir el amor de mi madre, no importaba lo agotada que estuviera. Me esforzaba por visitarlo tanto como fuera posible. Esta rutina duró aproximadamente un año hasta que falleció pacíficamente mientras dormía. Estaba tan abrumada con varias tareas que apenas tuve tiempo para llorar. Mi madre, que no sabía nada, insistió en que me encargara de todo, desde los arreglos del funeral hasta los trámites del hospital. Realmente, no esperaba que mi madre, que nunca había hecho nada más que quedarse en casa y divertirse, se encargara de estos procedimientos. Así que, en silencio, me ocupé de todo. Amy, el funeral ha terminado. ¿Ya te has calmado, no? Abordó el tema mi madre al día siguiente del funeral. Por favor, sal de esta casa. Acabo de heredar 200 millones de yenes, así que ya no tengo uso para ti. Gracias. Estaba esperando que dijeras eso. Concluí que hablar más con ella era inútil. Pensaba que estaba bien tener solo dinero y vivir una vida de ocio. Tenía muchas preguntas, pero decidí irme. Al día siguiente, llamé al servicio y vendí todas mis pertenencias. Mi madre estaba completamente sorprendida de lo rápido que había organizado mi partida. Sin embargo, había guardado un secreto. No sabía por qué ella afirmaba haber heredado 200 millones de yenes, pero mi padre había confiado todos los asuntos financieros a mí, y yo era la legítima heredera. No quedó ni un solo yen para mi madre. Mi padre había solicitado esto firmemente cuando aún estaba saludable. Tu madre no entiende nada sobre manejo del dinero ni gastos. Quiero que le des una asignación mensual para el hogar. Si recibe una suma grande, probablemente se arruinará de inmediato, pero no creo que me escuche. Si se queja, dile que no le darás ni un solo yen. No puede ser. Es una broma, pero si tienes problemas para tratar con ella, dale esto. Mi padre me entregó una tarjeta SD. Dijo que contenía una carta en video de él para mi madre. Nunca imaginé que le mostraría esto, pero dada su actitud reciente, pensé que el día llegaría pronto. Mi madre estaba sola en la espaciosa casa después de que me fui. Esperaba que me contactara pronto, pero lo hizo más rápido de lo que anticipé. Vuelve a casa de inmediato. ¿De qué estás hablando? Estoy trabajando. Solo necesito hablar contigo. Por favor, ven rápido. Es tan egocéntrica. Pensando en eso, me dirigí a la casa de mi infancia con la tarjeta SD. Tan pronto como mi madre me vio, comenzó a acusarme. Te llevaste toda la herencia de tu padre, ¿verdad? Sabía que algo estaba mal desde que te fuiste tan rápido. Entrégame ahora la herencia de tu padre. ¿Cuánto puedes ser codiciosa? Ni siquiera puedes comportarte como una madre. ¿A quién crees que le estás hablando? Le entregué la tarjeta SD en silencio. ¿Qué es esto? Oh, supongo que ni siquiera sabes cómo ver esto. Burlándome de ella, saqué mi laptop, inserté la tarjeta SD y reproduje el video. En la pantalla estaba mi padre, tan saludable como solía ser. Me pregunto cómo reaccionará mi madre a esta carta en video. Salí de la habitación en silencio. Nunca había visto a mi madre desafiar a mi padre antes. Pero, ¿y ahora? Después de su muerte, ¿llegarían los pensamientos de mi padre a mi madre? Cuando regresé a la habitación, mi madre, que había terminado de ver todo, estaba llorando. No podía creerlo. Mi madre estaba llorando mientras veía un video de mi padre fallecido. Tenía curiosidad por el video que mi padre había dejado para mi madre, pero no me atreví a verlo yo misma, así que no sabía por qué mi madre estaba llorando. Mamá, ¿estás bien? Ah, sí, por ahora, entiendo. Seguiré las instrucciones de tu padre y te dejaré todo a partir de ahora. Por favor, vuelve a casa por hoy. Vuelve a llamarme cuando te hayas calmado. Pensé que probablemente no quería que la viera en un estado vulnerable, así que me fui a casa de inmediato ese día. ¿Cómo silenció mi padre a mi madre? Estaba llena de preguntas. Casi un mes pasó sin noticias de mi madre. Comencé a preocuparme y decidí visitar la casa de mis padres durante mi hora de almuerzo, pero mi madre no estaba en casa. Esa noche, fui a ver a mi madre nuevamente. Las luces estaban encendidas en la casa, lo cual me alivió. Lo siento por aparecer de repente. Vine esta tarde, pero no estabas en casa, así que me preocupé. Lo siento, estuve fuera en mi trabajo a medio tiempo durante el día. ¿Qué? ¿Un trabajo a medio tiempo? Mi madre, que hasta donde sabía, era una persona que absolutamente no trabajaría. ¿Cómo llegamos a esto? ¿No viste ese video? Era una carta en video dirigida a ti.
así que no la vi. Puedes llevarla a casa. Tú también deberías verla. Amy. Mi madre me entregó la tarjeta SD, diciendo, bueno, me sentí un poco asustada al saber lo que tu padre transmitió. Observando el comportamiento inusual de mi madre, regresé a la oficina y me senté en el escritorio que usaba mi padre. Luego, reproduje el video. Querida, si estás viendo esto, significa que no has podido comunicarte con Amy. En primer lugar, muchas gracias por ayudarme a criar a Amy hasta ahora. Sin ti, no creo que hubiera podido manejar la empresa mientras criaba a Amy. Sentí que algo estaba mal con la forma en que hablaba mi padre. Al momento siguiente, mi padre dijo algo sorprendente. Te has encargado de Amy a pesar de que no es tu hija, y solo tengo gratitud hacia ti, que has estado a mi lado durante tantos años, pero como resultado, has renunciado a tus sueños y has llegado a tu edad sin ganarte la vida, por lo que... Aquí tienes la traducción. Asumí la responsabilidad porque te he permitido vivir una vida de lujo. Estoy segura de que tendrás problemas cuando yo no esté. ¿No soy hija de mi madre? Me sorprendió tanto que lo solté sin pensarlo, pero luego tuvo sentido, aunque no sentía mucho amor. Ella se había ocupado de mí cocinando todos los días y haciendo lo mínimo para una niña que no era suya. ¿Quién es esa persona? No registré nuestro matrimonio porque me dijiste que te sentías mal por tu hermana, así que terminé apoyando tu vida y no hice nada más. Lo siento, pero una vez que me haya ido, me preocupa el resto de tu vida. No hay nadie que te apoye, y te he quitado tu vida. No podía creer lo que decía mi padre, que hablaba tan fluidamente. Todo era nuevo para mí. Mi padre seguía hablando sobre lo que había pasado en el pasado y lo que espera para nuestro futuro. Pasé toda la noche procesando todo esto y volví a ver a mi madre al día siguiente. Mamá, vi el video de papá ayer. Ya lo sabes todo. Te crié porque me lo pidieron. Eso es todo. ¿Qué pasó con mi madre biológica? Eras hija de mi hermana y tu padre. Mi hermana murió justo después de darte a luz, y le dije a tu angustiado padre que le ayudaría a criarte. Me convertiría en tu madre. Después de escuchar la historia de mi madre, entendí todo, incluso las partes que había imaginado. Mi madre solía trabajar en una cafetería, y mi padre solía ir allí a comer a veces. Mi madre era animada y trabajadora en ese momento, y su sueño era tener su propia cafetería. Sin embargo, cuando decidió convertirse en mi madre, renunció a ese sueño. Después de que mi padre le recordara su sueño, mi madre decidió trabajar para lograrlo nuevamente y ahora está entrenando como trabajadora a medio tiempo para hacer realidad ese sueño. Debería haber hecho esto antes. Trabajar es divertido y me queda bien. No tenía idea, así que es mi culpa que no trabajaste. Lamento mucho no saber nada. No es tu culpa, Amy. Tomé la decisión yo misma, pero no soy buena con los niños, así que no pude manejarte bien, y yo soy la que te causó problemas. Nunca pensé que llegaría el día en que podría tener una conversación con mi madre así. En esta etapa de mi vida, finalmente siento que he llegado a entender un poco a mi madre. Desde entonces, hemos tenido muchas conversaciones y decidimos usar el dinero que dejó mi padre para financiar la apertura de su cafetería. Una vez que comenzó a trabajar, se volvió algo más humilde. Se mostró reacia cuando surgió el tema de los fondos para la cafetería, lo que habría sido inimaginable hace poco tiempo. Mientras mantenía mi trabajo regular, también ayudó con la apertura de su cafetería, lo que llevó a que viera a mi madre con frecuencia. Atribuyo esta nueva relación a mi padre. En cuanto a los gastos de vida, ella insistió en manejarse con sus propios ingresos, no queriendo aceptar ayuda de la herencia de mi padre. Prométeme que me dirás si estás teniendo dificultades. Después de todo, papá confió en mí para cuidarte. Estaré bien viviendo por mi cuenta. No cuesta tanto, pero en cuanto a los gastos de mi cafetería, dependeré de ti. Por supuesto, también estoy emocionada por ello, así que haz tu mejor esfuerzo. Después de muchos años, finalmente nos convertimos en una familia real y ahora vivimos en armonía. Ella no es mi madre biológica, y puede que haya sido el momento adecuado para que aprendiera esto. Tu cafetería finalmente abrirá mañana. Tu sueño se está haciendo realidad. Verte trabajar tan duro en esa empresa me recordó mis propios sueños cuando era más joven. Creo que por eso he llegado hasta aquí. Todo es gracias a ti y a tu padre. Muchas gracias. Mamá, prométeme que siempre serás mi mamá. Amy, de ahora en adelante, llevémonos aún mejor que antes. Después de todo, solo tenemos una a la otra. Es cierto. Tras la muerte de mi padre, se reveló la verdad.
Acepté la realidad y decidí vivir solo con mi madre. Al observar el estilo de vida de mi madre, pensé en mudarme de regreso a mi ciudad natal y vivir con ella nuevamente. No cocino, así que mi madre está preocupada por mi dieta deficiente y apoya mi regreso. Mi padre probablemente estaría sorprendido de que nos llevamos tan bien. Su casa, la empresa y la herencia que dejó detrás, los protegeré a toda costa mientras continúo llevándome bien con mi madre, para convertirnos en una verdadera familia. Visitamos las tumbas de mi padre y mi madre biológica, la hermana mayor de mi madre, para dar actualizaciones sobre nuestra vida diaria. Después de pasar por el proceso de adopción, finalmente quedé registrada como la hija de mi madre.